Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. No hay mundial que pueda tapar el asco el asqueroso comportamiento de los magistrados que hemos visto en los últimos días. El asunto más interesante de todo este proceso es que resulta que esto no es como algunos pretenden hacer pasar o que querían decir en sus discursos, es una excepción dentro del Poder Judicial, después de lo que se ha visto, de las actitudes incluso asumidas por el presidente de la República, de los movimientos ciudadanos, de varios sectores y juristas del más alto prestigio que hay en el país, es que en el Poder Judicial la excepción son los jueces que son honestos y capaces. Entonces, este asunto hay que analizarlo. No se puede seguir viviendo con un poder judicial de ese tipo. El asunto es que las reformas del Poder Judicial han sido realmente un fracaso. Lo decían ya algunos analistas. Si es que las reformas anteriores hubieran sido exitosas, no estaríamos viviendo lo que vivimos hoy. Así es que hoy en el programa he invitado a Walter Paz. Walter Paz es abogado, es un especialista en Derecho Constitucional y con él pretendo analizar la reforma del Poder Judicial que ha sugerido Vizcarra, no sé cómo la va a hacer, que pretende realizar Duberlí Rodríguez desde dentro, algo que parece no solamente imposible, sino irracional, y también qué es lo que podríamos hacer los ciudadanos. Y más adelante voy a estar con Juan Carlos Rivera. Juan Carlos Rivera es un especialista de la Asociación Vida y Familia en Educación y vamos a ver cómo es la educación en el siglo XXI, a pocos días de que hemos celebrado el Día del Maestro y ayer hemos celebrado también el Día del Docente Universitario. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Walter, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre venimos a tratar aquí contigo asuntos crisposos, asuntos polémicos, asuntos duros. Sí, bueno, la realidad nos pone en esas circunstancias, ¿no? Yo hace algunos meses atrás conversamos en este mismo set, yo te dije que el sistema estaba podrido. Hoy... Hablábamos del país, ¿ah? Del país, del país. Esto lo que estamos viendo es la manifestación, como tú lo has dicho. Es una excepción, los jueces honestos. La regla general, por lo menos en la Suprema, funciona como lo hemos visto con Inostroza. El sistema está podrido en todos los aspectos. Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Fiscalía, todos. En realidad todo el sistema está podrido. ¿Por qué? Porque el sistema está armado, construido para que los poderes fácticos son los que gobiernen y tengan éxito en el país. Cuando se habla de poderes fácticos, ¿a qué te refieres? Poderes económicos, poderes financieros. O sea, empresarios. Empresarios, pero no son empresarios pues nacionales, son empresarios que no tienen bandera. Los financistas, la FP, ¿qué cosas son las FPs? No solamente es el mejor negocio, ¿no es cierto?, para asaltar a los ciudadanos y con protección estatal ilegalizado todo. Las contrataciones igual. Contraloría se les pasa por los lados, no controlan nada, ¿no? Y más aún, antes les daban un premio para que encuentren hallazgos. Mientras más hallazgos encontrabas, más premio tenías. Eso es una perversidad que lo hizo Fouad Curi y el actual Contralor lo ha arreglado. Pero bueno, volvamos un poco al tema. O sea, si rebuscamos todos los aspectos del Estado, todo está podrido. Esto significa que estos 20 o más audios que ya se han difundido, son más, y que además han sido de escuchas legales en medio de un procedimiento de investigación que, según se ha revelado ayer por algunas fuentes, han sido filtradas porque
ya había conocimiento de estos poderosos magistrados de que esto estaba sucediendo y estaban bloqueando las investigaciones y podían alterar el asunto. Entonces, la defensa de los investigadores ha sido filtrar a la prensa para que el escándalo sea conocido. Sí, porque si no, hubiera pasado por agua tibia. Dime, ¿esto ha sido para ti una sorpresa o ha sido la confirmación de tu concepto del Poder Judicial? Es la confirmación. No solo del Poder Judicial, sino en toda parte del Estado. Si pusiéramos escuchas en todos los ámbitos del Estado, esto es normal. Esto sucede así. En todo, absolutamente en todo. Entonces, yo te voy a soltar una idea, va a soltar media atrevida, ¿no? Pero yo no creo que esto se arregle con reformas, como lo planteaba una comisión de reforma, el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial. Oye, al corrupto le han dado vacaciones. Claro, es más, no, y dicen, señor, lo hemos sacado de la presidencia de la sala. Oye, no lo han votado, o sea, lo han sacado de la presidencia de la sala para ponerlo en otra, y así de mayor importancia. Quique, y así no sucede con los profesores que violan niños y que agreden a los niños sexualmente y los pasan de ser docentes a la labor administrativa. Así no nos pasa en cualquier circunstancia. Recién acaban de retirar a más de 500 profesores violadores que estaban ejerciendo su función en aulas. Sí, yo hice votar a 10 cuando estaba en el gobierno regional. Ya, pero eso es hace años, pero hace ahorita han votado a 500. ¿Y sabes qué cosa aquí? Que pueden regresar, porque hay defectos en la legislación para sancionar ese tipo de conductas. Y desde el año 2000 no lo arregla la legislación para sancionar efectivamente. Mira, hay una cuestión interesante, ¿ya? Es un ángulo que yo no había visto. Pues sale Vizcarra y dice, vamos a hacer una reforma del Poder Judicial y que vamos a poner un grupo de notables. Pero el Ejecutivo no tiene facultad de reformar a otro poder del Estado. No tiene la facultad. ¿No es cierto? Sale Duverly Rodríguez. No, nosotros vamos a hacer nuestra propuesta, nosotros vamos a hacer los cambios que... Ellos no tienen la facultad de autorreformarse. No pueden. No pueden. Los únicos que tienen facultad real de reformar un poder del Estado son los congresistas. Es el Congreso de la República, el poder legislativo que puede dar las normas legales que permitan precisamente reformar esto. Entonces, ¿y quiénes integran el Congreso, Quique? No, claro, ¿quiénes? Pero antes de eso, o sea, aquí Duverly Rodríguez ha salido para defender y tratar de poner el parche antes de que salte el chumbo, y el presidente de la República ha salido a decir las cosas para decir que él está encabezando una lucha contra la corrupción cuando no es real, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas? Los mismos discursos y las mismas soluciones las hemos escuchado desde el año 92 cuando se dio el golpe de Fujimori. Es el mismo justificante. Vamos a hacer una comisión de reforma, vamos a votar a los corruptos, vamos a hacer todo bien. 90, Kika. No me retraigo más atrás. 1990, ya, 1991. Bueno, si nos acordamos de lo de atrás, más vergüenza nos va a dar. Pues solamente es del 90. ¿Ya? Eso lo hemos escuchado. Y sigue el mismo discurso y las mismas salidas. Pero ahora hay una cuestión. Yo estuve buscando, mientras preparaba la entrevista, la mayor información posible. Y encontré que Francisco Eguiguren, el ex ministro de Justicia, que ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él escribe un documento hablando de la reforma de 1992, y es curioso. Él agarra y dice, hay que reconocer cosas. En esto que hizo de Lepiani y todos ellos, decía cosas como que hubo avances como no antes en presupuesto, en infraestructura, en implementación de juzgados, de salas, en gerencia. O sea, hubo avances. Sí, claro. El gran fracaso, además se tiraron a todos los jueces. Sí. Se tiraron a todos los jueces. El asunto es que los que vinieron, como estamos viendo, son iguales o peores. Mira, Quique, la reforma del Poder Judicial, el gran avance que hubo fue
entre otras cosas, pero yo lo resalto mucho, en separar la labor administrativa de la labor jurisdiccional, para que el juez se dedique a resolver los casos y no esté dedicado pues a la labor administrativa, que las notificaciones, que los plazos, que los recursos, que los requisitos, etcétera, etcétera. Eso fue un gran avance, ciertamente, eso mejoró mucho el Poder Judicial. Lo que ha fallado es la parte, ¿no es cierto?, jurisdiccional. Y falla el asunto por los poderes fácticos que te digo. Mucha gente nueva ha entrado al Poder Judicial y yo me quito el sombrero por varios de los jueces. Por lo menos me quito el sombrero con una gran generación que hubo en los 90 y en los 2000. Hubo una gran generación de jueces que ingresaron, y muy buenos. Y hasta ahora para quitarse el sombrero. ¿Cuántos? Son pocos. ¿Cuántos? Yo calculo que habrán unos 10, ¿no? Correcto. Entonces, eso nos lleva a otro tema. El discurso de los presidentes de cortes sucesivos, no estoy hablando de y del presidente de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores de Justicia, es que cada vez que se descubre un acto corrupto, es decir, esa es la excepción. O sea, eso es excepcional. La mayor parte hacen una labor abnegada. Bueno, ya estamos viendo que no hay labores abnegadas, que los dicen, ya van al mundial, sí, con entradas regaladas y cosas por el estilo. Y dicen, ¿no? No atenten contra las instituciones, ¿no? Hacen daño a las instituciones. Estos son excepciones. No generalicen. No generalicen, ¿no? Cuando la cosa es al revés. Pero eso lo venimos diciendo y denunciando mucha gente en varios foros, en varias circunstancias. Entonces, en mi opinión, no hay reformas superficiales que valgan y que hagan. Te pido por favor que nos detengamos aquí, me están haciendo señales de corte. Estoy con Walter Paz, él es constitucionalista, ha sido jefe de asesoría legal en el gobierno regional y además es un agudo analista político, así es que con él estoy tratando de analizar el tema de la reforma judicial propuesta y sobre todo la corrupción evidente y generalizada en el Poder Judicial. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, ha sido con Walter Paz, constitucionalista, estamos analizando la corrupción en el Poder Judicial y estas propuestas medio embusteras de hacer reformas en el Poder judicial, tanto de jueces que quieren reformarse, o sea, ellos mismos que no han podido manejar las cosas, ni prevenir, ni hacer nada, y que no han intentado hacer nada, y que salen con el cuento de que son excepciones cuando estamos viendo que la corrupción es generalizada, quieren reformarse por sí solos, y sale el presidente a decir que él va a conformar una comisión para reformar, cuando él no tiene las facultades. Los únicos que pueden reformar otro poder del Estado, porque tienen facultades legislativas, son los congresistas. Y eso parece, con este Congreso por lo menos, prácticamente imposible. Entonces, antes de que entremos de lleno a hablar de propuestas, ¿cuántos, tú has dicho que entre los 90 y los 2000 has visto que han entrado, aquí me refiero al Poder Judicial de Arequipa, al menos 10 jueces honestos, pero eso es un pequeño porcentaje de todos los jueces que tenemos, ¿no? Y dime, tú, no quiero que digas nombres, pero dime, ¿cuántos Inostrosas, cuántos Ríos, de estos conoces? Varios. O sea, en los corrillos del Poder Judicial se sabe, ¿no es cierto? Sí, o sea, claro. Para mí no fue, por ejemplo, una sorpresa que Gino Valdivia terminara en la cárcel. Claro. Cuando yo era reportero en los años 90, en los corrillos del Poder Judicial se hablaba de algunas cosas, nadie se atrevía a denunciar, no había pruebas, no había cosas, ¿no es cierto? Sí. Ahora claro. lo hemos visto allí. Sí. Y tú sabes lo que dijo, ¿no? Sí. Soy humano. Soy humano. Sí. Puedo cometer errores. No, o sea, ¿sabes cuál es el problema? Exculpar a violadores, como ha hecho Inostrosa, o qué se llama, algo peor todavía, encarcelar inocentes, es un error humano. Sí, pues, ¿no? O los verdecitos, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema aquí? Que aquí me parece, y es un problema cultural, que nosotros pactamos con la corrupción. Sí, los ciudadanos pactamos con la corrupción, porque esto lo sabemos.
Lo que pasa es que ahora se mira. Los videos de los Vladivideos que salieron, todos también sabían, conocían, pero no se miraba. Hasta que empezaron a mirarse y salieron los fajos de millones de dólares, ¿no es cierto?, puestos sobre la mesa en la salita del cine. Y ahora nos damos cuenta que eso que hizo Fujimori era parte de nuestra realidad y que ha continuado. Ha ¿no? continuado, o sea, exactamente. Allí se hizo evidente, tal vez se profundizó mucho porque era un sistema autoritario, pero eso ha continuado. Continuado, y mira, y eso tiene su punto de enlace, ¿ya? Si tú lo ves, las cosas más menudas. ¿Tú sabías, Quique, por ejemplo, que aquí en el Seguro, ¿no?, en el Hospital Nacional del Seguro, a la 1 de la mañana aparece la grúa llevándose a los vehículos que están estacionados frente a la puerta de emergencia? Cuando alguien llega con su vehículo de emergencia trayendo una persona delicada y lo pone ahí y está esperando que lo atiendan, ¿no? Y en la puerta el policía... ¿no? A la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. Está el policía sacándolo el vehículo y se lo lleva con la crueldad más absurda, y eso está dictado por el alcalde, y este alcalde pretende ser ahora presidente regional. Ese tipo de cosas, Quique, ese tipo de cosas que suceden en la vida cotidiana, y que lo vemos ahora en lo grande, pero que lo vemos en lo chico, en todos los días, y en cuando en momento de nuestra vida, ¿no es cierto?, nosotros pactamos con eso. Decimos, ¿cuál es el pacto? Ya pues bueno, ahora comencemos de nuevo, ya pues adelante, olvidémonos así. Entonces pactamos con el violador, pactamos con el corrupto, pactamos con el negociante, pactamos con los traficantes, y entonces ya comencemos de nuevo. Ahora sí, borrón y cuenta nueva, unidad nacional, puro Perú, viva el Perú, arriba el Perú, ¿no? Ese es el gran dilema. Y este tipo de circunstancias no las expresamos en el proceso electoral. Viene el proceso electoral en unos meses más. Pregunta, ¿este fenómeno y esta expresión y esta percepción que tenemos los ciudadanos va a expresarse en el proceso electoral? En gran parte sí, pero yo entiendo que en la mayoría no se va a expresar. Hay una cuestión. Y tenemos que hacer un llamado a la población, como ha hecho Gareca y les decía a los futbolistas, ¿no? Les decía así, ya, nosotros a la gente, ahora en este proceso electoral tenemos que decirle así: acuérdate de todo esto cuando vayas a la ánfora, ¿no es cierto?, y votes por alguien. Y si no hay nadie, como mucha gente piensa que no hay nadie, o vota en blanco, o vota viciado. Ahora, dime una cosa, no sería... Una de las cosas que más se está cuestionando en estos momentos es la manera en que se elige a los jueces. Pero tenemos que ver algunas cosas. En primer lugar, que nosotros tenemos un sistema distinto al inglés o al norteamericano. Aquí se hace carrera judicial, o sea, el juez es un servidor público que entra aquí y pretende llegar a ser un juez supremo. Entonces, para eso tiene que estarse, se supone, ¿no?, capacitando, leyendo, escribiendo artículos, o sea, dedicándose a labores académicas, ¿ya?, en vez de administrar justicia. Cosa que no se da, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no?, donde la designación es diferente. Aquí lo hacían en nombre de la sociedad. El Consejo Nacional de la Magistratura era quien los elegía y después los evaluaba. Un sistema que parecía interesante, pero que ha sido captado por intereses ya no partidarios. Bueno, de repente los hay todavía de manera disimulada, pero parece que hay más intereses personales de enriquecimiento. Entonces, ¿está fallando el sistema? ¿Son las personas que llegan las que fallan? Creo que las dos cosas. Yo particularmente creo que el sistema está podrido en su ¿Te gustaría esencia. elegir jueces como en los Estados Unidos, Por en las supuesto. primeras instancias? O sea, que los ciudadanos con nuestro voto elijamos al juez. Claro, si nosotros proponemos eso, los defensores del statu quo se van a jalar las trenzas. Entonces, vamos a una cosa intermedia. ¿Por qué no replicamos lo que alguna vez José Butrón Valencia, brillante decano, ya fallecido, del Colegio de Abogados de Arequipa, compañero y amigo mío, hizo? ¿Qué hizo? Realizó una encuesta y todos los abogados íbamos a votar y votábamos, decíamos, calificábamos a los jueces. Este así, este asá, este sí, este no, este sí, este tal vez, este regular. Ese tipo de conductas, ¿no es cierto?, ese tipo de control
de la sociedad civil sobre el aparato estatal se ha perdido. Pero los jueces saltaron hasta el techo, dijeron, no, Por supuesto. todos los abogados que han perdido procesos nos van a votar. Por supuesto, pero Los jueces ese es un buen control. parecen tener un concepto de que ellos están por encima del Sí. promedio, que son intocables, incuestionables. Hay algunos que se sienten pavos reales, ¿no? Y como el Inostroza creo que es el mejor, es el prototipo de lo que podríamos ver, hasta su forma de comportarse, hablar, decir, ver la vida, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, ciertamente eso también tiene un fenómeno, un origen, bueno, habría que estudiar, los psicólogos, antropólogos pueden estudiar el tema, ¿no? ¿Por qué el poder transforma a las personas? Por eso es necesario que el poder sea ejercido no a través de personas, ¿no es cierto?, y que se crean dueños o empresarios electorales, sino más bien que sean los partidos políticos. Lo que pasa es que no tenemos partidos políticos, ¿no? Entonces los partidos políticos son siempre un control, siempre tiene que estar balanceado, ¿no es cierto?, los aciertos y los desaciertos, y en eso a acercarnos poco a poco a la verdad. Por eso creo yo que estamos asistiendo aquí, que al inicio ya de manera definitiva, a lo que se conoce en el derecho constitucional como el momento constitucional. ¿Qué es el momento constitucional? Es el momento donde ya la sociedad ha hecho crisis total. Todos los sistemas, todos los valores, todos los principios se han ido al suelo. Entonces la sociedad tiene que volver a hacer un pacto social para regenerar la convivencia pacífica y democrática. Eso es lo que creo que estamos comenzando a entrar a eso. Y a la población tenemos que orientarla para que toda su ira, toda su molestia, todo su hartazgo, ¿no es cierto?, sea canalizado, y canalicémoslos para presionar a la clase política para que cerremos el Congreso, renuncien los congresistas, entremos a un proceso constituyente y hagamos un nuevo pacto social de convivencia pacífica a través de una nueva constitución. Tú estás hablando de agudizar la crisis. Se va a agudizar. ¿Sabes por qué? Correcto. Porque vienen más videos. Y hacer una nueva Perdón, constitución. he escuchado que no solamente van a venir audios, sino videos, porque dice que los han estado siguiendo Claro, a sí, ellos. sí. O sea, la cosa es peor. Hay un discurso final, hacer una nueva constitución. Sí. ¿Por qué? Por esta, o sea, Está roto. porque, Está roto el pacto social. Claro, el Mira, pacto social se ha roto, pero ¿qué puede variar la nueva Constitución? La nueva Constitución contempla Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura, cosas que se utilizan en lo que ustedes, los abogados, definen como el sistema de justicia europeo continental distinto al anglosajón, Ya, por ejemplo, está ¿no es bien. cierto? Con Claro. sus esos dialectos que ustedes suelen hablar. ¿ya? Entonces, el asunto es que nosotros estamos allí y que quienes impulsan esto lo que quisieran reformar es más bien el capítulo económico. No el otro tema, solo el capítulo. Les interesa mucho el capítulo económico. No es solo el capítulo económico, es todo, y sobre todo el funcionamiento del aparato estatal. La propuesta esta de que podemos avanzar a elegir jueces, sí, pues, dice, no, criterio político, venir, un momentito, es una elección judicial. ¿Tú quieres elegir jueces y tener Jueces, jurados? así es. Y calificar a los postulantes, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. ¿Sabes cuál es la diferencia? Bueno, puede matizarse incluso la votación de la ciudadanía que tenga un determinado porcentaje y tenga un porcentaje de la evaluación, ¿no es cierto?, de los técnicos y un órgano especializado para ello. O sea, en otras palabras, tenemos que buscar nuevas formas de que funcione el Estado. La Contraloría, por ejemplo, hoy día ha empezado a sancionar como casinos y votar sanciones a todo lado. Yo le pregunto a la Contraloría, ¿cuántos juicios ha ganado de todas las sanciones que impone? Yo que estoy metido en el escenario, no conozco ninguna, porque ningún juez se va a atrever a respaldar las barbaridades y las torpezas que hace Contraloría. ¿Cómo Contraloría? ¿Cuántos casos se han ganado judicialmente? Ninguno. Ahora, Yo te quiero quiero hacer hacer una ninguno. pregunta, porque acá quienes se están pasando piola, a pesar de que ellos han sido los que han buscado coaccionar a los periodistas para tratar de invalidar pruebas, requisar cosas, Fiscalía. y asustar, es el Ministerio Público. Sí. ¿No es cierto? Sí. Ok. Ahora, ¿Qué? ¿cuántos juicios ganan los fiscales? Sí, ¿cuántos juicios ganan los fiscales? Yo te pongo una balanza.
Avelino Guillén, lo pones a un lado y lo pones a Hamilton Castro al otro lado. ¿Cómo es posible que un fiscal de ese nivel académico, ¿no es cierto?, tenga el juicio más importante del país? ¿Cómo es posible que los demás, el otro está jubilado? Entonces ya no sirve. Oye, ¿cómo que no sirve? El mejor fiscal que hemos tenido en el Perú, ¿no es cierto?, que lo han mandado preso a 35 años al presidente más corrupto que hemos tenido, lo dejamos de lado y no podemos armar fiscalías ad hoc para poder contratarlo a él y que se haga cargo del juicio más trascendental como es Lavallato. Claro, no se permite la ley. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Walter Paz. Walter Paz es constitucionalista, estamos analizando la corrupción, estamos conversando, más que analizando, tratando de buscar nuevos ángulos. Y más adelante voy a estar con Juan Carlos Rivera de la Asociación Vida y Familia, un especialista en temas de educación, y con él vamos a ver el otro aspecto importante, cómo debe ser la educación en el siglo XXI. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Walter Paz, constitucionalista. Estamos analizando el tema de corrupción en el Poder Judicial y está este intento de reforma que intentan promover efectivamente el presidente del Poder Judicial y el presidente de la República. Bueno, hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta cuando se analiza el tema de una reforma judicial, y son la manera de enfrentarlos. Solo quiero, antes de que entremos a conclusiones y qué podemos hacer una reflexión. Sale el presidente de la República y dice: voy a tener una comisión de notables y el 28 de julio voy a ir con la propuesta. 16 días para proponer cómo debe hacerse una reforma del Poder Judicial. Salió García Toma y dijo un ratito: primero diagnóstico, después metodología, y después metas, pues, ¿no? Algo, o sea, si no, ¿qué es esto? Oye, un presidente puede salir junto con el primer ministro y su ministro de Justicia en Palacio de Gobierno a proponer eso como si fuéramos unos idiotas. ¿Y qué pasaba aquí que si es que no se conocía esto? ¿Tú crees que el presidente hubiera tomado la iniciativa de decir: oiga, vamos a hacer una reforma del Poder Judicial? Se lo hubiera parado de Duerlí y le hubiera dicho: oye, no te metas en cosas que no te corresponden. ¿No es cierto? En otras palabras, todo esto es parte de este sistema político así, plagado de corrupción, de incompetencia, ¿no? y otros ismos más, ¿no? Entonces, yo decía, tenemos que plantear una reforma constitucional. Claro, o sea, tu concepto es arroba, así es, que se vayan todos. que se vayan todos. Pero es, o sea, es una propuesta que no solo te la he escuchado a ti, es algo que está tomando fuerza, sí. Pero estamos hablando de en un que se vayan todos es generemos el caos para construir algo nuevo. No es una invitación a la anarquía, no es un neosendero luminoso, es la expresión política del hartazgo, donde le dices que se vayan todos, obviamente de manera ordenada, como se fueron todos los fujimoristas cuando cayó la dictadura en el 2000. Un irse ellos, la población tiene que movilizarse, la población tiene que salir a las calles, tiene que haber grandes movilizaciones, no caóticas, sino dirigidas claramente, ¿no es cierto?, a arrinconar a la clase política, a esta cúpula que nos gobierna, ¿no?, a que se aparta del poder. Presionamos para que se aparte del poder y empezamos a hacer una nueva convocatoria. Y hacemos una convocatoria a un proceso constituyente. Y en ese proceso constituyente vamos discutiendo un nuevo sistema judicial, un nuevo sistema de... Mientras tanto, ¿qué? ¿Hay un vacío de poder? Mientras tanto, hay un periodo de transición. Mientras tanto, ese periodo de transición, ¿no es cierto?, vamos
invitando a la población a que empiece a reflexionar y que surjan iniciativas, ¿no es cierto?, creativas para la reforma y una modernización de nuestro Estado. Perdóname, una especie, algo así, lo que le pasó a Guerrero, ¿no? Un periodo en el que Guerrero, ¿no? ¿Estás hablando del futbolista? Sí, del futbolista, claro. Estamos muy influenciados. Obviamente. Es que es prácticamente, ya los antropólogos lo han dicho, es casi un poco el único referente de unidad nacional que tenemos, el fútbol, ¿no? Y los futbolistas y su mensaje de unidad que nos han dado. Porque ¿qué otra cosa más? Pero pasamos al otro lado y nos viene la decepción. Miramos la realidad y nos viene el pesimismo. El asunto, aquí hay un asunto. Estas propuestas de refundación, sí, de revolución, sí, son propios de conceptos marxistas. Los liberales detestan esto y tienen la manera de refutarlo. Ellos dicen, no se puede refundar las cosas, no se pueden hacer revoluciones, sí, son un fracaso y al final terminan en autoritarismos. Además, es mucho mejor reformar porque uno ajusta a la realidad, porque la realidad es cambiante, las sociedades no son estáticas y siempre los cambios superan a la reforma. Entonces hay que estar en constante ajuste. ¿Por qué crear caos si podemos? Yo no digo que en este momento estemos en posibilidades de hacerlo, hay que hacerlo con un nuevo Congreso, ¿no es cierto? Pero ¿por qué generar esa sensación de refundación, revolución, cambio total? Nunca va a haber. Las refundaciones no sirven, la Constitución no cambia, una nueva Constitución no cambia el país. No cambia, pero sí te da una nueva esperanza y una nueva legitimidad para el ejercicio del poder. Y que ese es lo que está en tela de juicio ahora y va a estar en tela de juicio en las próximas semanas. Porque a más audios, a más observación directa de la realidad, la cosa se va a poner peor y la población va a salir a las calles. ¿Para ti hubiera sido preferible que no haya sucesión con Vizcarra, sino haya que se vayan todos, nuevas elecciones y constituyentes? Sí. Y constituyentes. Eso, ahora, obviamente, una revolución tampoco es un acto, ¿no? Una revolución no es, sí, pues ya, listo, hoy día nos portamos mal, mañana nos portamos bien, y ya, listo, todos felices. Tampoco. Eso no es así, eso es un esquematismo superficial, ¿no? Las revoluciones ciertamente importan reformas, pero son reformas estructurales, no de cambiar maquillajes aquí, maquillajes... No es un presidente diciendo en 16 días yo con una propuesta de reforma. Y acá se arreglamos el problema. No es así. Walter, te agradezco muchísimo. Listo, no, más bien a ti las gracias por esta conversación tan interesante. Y a la población nos despedimos de esa manera aquí, que creo que es la más acertada. Piensa al elegir. Nos vamos a una pausa, regreso con el tema de educación. Juan Carlos Rivera, especialista en estos temas de la Asociación Vida y Familia, va a estar con nosotros.